Hay autos que no se fabricaron para venderse. No nacieron para llenar concesionarios ni para aparecer en anuncios de televisión. Nacieron para ganar. Para romper récords. Para demostrar que una marca, un ingeniero o una generación entera era capaz de hacer lo imposible sobre 4 ruedas. Y precisamente por eso, casi nadie los vio en persona. Existieron en cantidades tan pequeñas que hoy resulta más fácil encontrar un meteorito en tu jardín que cruzarte con uno de estos autos en la calle. Esta es la historia de 10 máquinas que desafiaron los límites de lo que un automóvil podía hacer. 10 autos que vivieron al borde del mito desde el primer día que salieron de la fábrica. Si alguna vez has sentido que los autos modernos perdieron algo, que ya no tienen ese carácter salvaje, esa locura mecánica que hacía temblar el asfalto, entonces lo que estás a punto de escuchar va a confirmar exactamente eso. El mundo tuvo su oportunidad de conocer estas bestias. Y la dejó pasar. Número 10. 1969 Ford Mustang Boss 429. Solo 859 unidades producidas. Ford no construyó el Boss 429 para presumirlo en un salón del automóvil. No nació de una campaña de marketing ni de una encuesta de mercado. Este auto existió por una razón concreta y brutal: meter un motor de 429 pulgadas cúbicas en un Mustang para poder homologarlo en NASCAR. Eso era todo. Sin adornos. Sin pretensiones. La ingeniería al servicio de una sola obsesión: ganar en la pista más rápida del mundo. Pero meterle ese bloque gigante al Mustang no fue cosa sencilla. Ford tuvo que rediseñar la suspensión delantera y modificar las torretas de los amortiguadores solo para que el motor cupiera bajo el cofre. Eso ya lo separaba de cualquier otro Mustang de su época. No era un paquete de lujo ni una edición especial con calcomanías bonitas. Era ingeniería de competencia disfrazada de auto de calle. Ford declaró oficialmente 375 caballos de fuerza, pero los conocedores siempre supieron que ese número era mentira. Una mentira conveniente, calculada para mantener bajos los costos de seguro. En realidad, este motor entregaba bastante más. Y los que tuvieron la suerte de pisarle a fondo en una recta lo sabían perfectamente. Lo que hace al Boss 429 todavía más especial es cómo fue terminado. Los autos salían de la línea de ensamble de Ford y eran enviados a CarCraft, el socio de rendimiento de la marca, donde recibían modificaciones enfocadas en competencia. Cada unidad era prácticamente terminada a mano. Eso le dio un pedigrí motorsport genuino que ningún otro Mustang de calle podía reclamar. Hoy, el Boss 429 es un símbolo de la ambición racing de Ford en los años 60. Una máquina de calle que nació directamente de la pista. Número 9. 1969 Pontiac Firebird Trans Am. Solo 697 unidades producidas. Hay nombres que con el tiempo se vuelven leyenda. Trans Am es uno de ellos. Pero muy pocos saben que ese nombre legendario comenzó con apenas 697 autos en su primer año de existencia. El 1969 Pontiac Firebird Trans Am no era simplemente un Firebird con más equipo. Era una declaración. Una señal de que Pontiac estaba dispuesto a ir más lejos que cualquier otra división de General Motors en la guerra de los muscle cars. Y lo hizo con una decisión estética que hasta hoy resulta imposible de ignorar. Cada uno de los 697 Trans Am producidos ese año salió de fábrica en blanco, con franjas azules de carreras recorriendo la carrocería de principio a fin. No había opción de otro color. No había versión discreta. Si querías un Trans Am, lo recibías exactamente así, blanco y azul, listo para que todos supieran exactamente lo que eras. Pero más allá de la imagen, Pontiac trabajó el auto desde adentro. Suspensión resintonizada, mejoras en el manejo, ajustes de rendimiento que lo separaban del Firebird estándar. No se trataba solo de velocidad en línea recta. Se trataba de control. De equilibrio. De sentir que el auto respondía a cada movimiento del conductor como si pensara junto con él. Mientras el Firebird regular se vendía por miles, el Trans Am se mantuvo como una rareza desde el primer día. Y esa combinación, poca producción más importancia histórica como base de una de las líneas más icónicas de la historia americana, es lo que lo convierte en uno de los Pontiacs más deseados que jamás existieron. No era solo otro muscle car. Era el comienzo de un icono. Número 8. 1970 Buick GSX Stage 1. Solo 678 unidades producidas.
Cuando alguien mencionaba la guerra de los muscle cars en 1970, los nombres que saltaban primero eran Chevrolet, Pontiac, Dodge, Plymouth, Ford. Buick no aparecía en esa conversación. Buick era la marca del ejecutivo maduro, del hombre que ya había pasado por la fase de querer impresionar y ahora simplemente quería comodidad y refinamiento. Buick era elegancia. Era calma. Era lo opuesto a un motor rugiendo a 5000 revoluciones en una recta. Y entonces llegó el GSX Stage 1 y destruyó completamente esa imagen. En el corazón del GSX Stage 1 vivía un motor V8 de 455 pulgadas cúbicas cuya característica principal no era solo la potencia sino el torque. Un torque brutal, inmediato, del tipo que te empuja contra el asiento en el momento exacto en que tocas el acelerador antes de que tu cerebro haya terminado de procesar la orden. Buick combinó ese motor con una suspensión mejorada y un diseño exterior agresivo que dejaba muy claro que este no era el Buick de tu padre. Y luego vino el golpe final. Los colores. Amarillo Saturno. Blanco Apolo. Tonos que no pedían permiso, que no se disculpaban, que exigían ser vistos. El GSX Stage 1 se veía escandaloso. Sonaba amenazante. Y en la calle respaldaba cada promesa que su apariencia hacía. Los números de producción bajos lo hacen raro. Pero lo que realmente emociona a los coleccionistas es la brutalidad de su rendimiento. El GSX Stage 1 le demostró al mundo que Buick podía construir un muscle car capaz de correr con los mejores. Nadie lo vio venir. Y ese es exactamente el tipo de sorpresa que nunca se olvida. Número 7. 1969 Dodge Charger Daytona. Solo 503 unidades producidas. Había autos que llegaban a las carreras con la esperanza de ganar. Y había autos que llegaban a redefinir lo que ganar significaba. El 1969 Dodge Charger Daytona era del segundo tipo. Dodge no llegó a NASCAR ese año a competir. Llegó a dominar. Y para hacerlo construyó algo que ningún fabricante había tenido el atrevimiento de poner en la calle antes. Una nariz puntiaguda que cortaba el aire como una lanza. Un alerón trasero gigantesco que se elevaba por encima de la cajuela como si el auto estuviera declarando guerra a la física. Visto desde cualquier ángulo, el Daytona no parecía un automóvil de producción. Parecía un experimento. Un prototipo escapado de un laboratorio secreto. Pero cada línea, cada curva, cada centímetro de ese diseño salvaje tenía una razón de existir. El alerón no era decoración. La nariz no era capricho. Todo tenía una función, reducir la resistencia aerodinámica y aumentar la estabilidad a velocidades que ningún auto de calle tenía por qué alcanzar. Y funcionó. El Daytona se convirtió en el primer stock car de la historia en romper la barrera de las 200 millas por hora en competencia NASCAR. 200 millas por hora. En 1969. En la calle, el Daytona era igual de dramático. Donde quiera que aparecía, la gente se detenía a mirarlo. Porque nunca habían visto nada igual. Y seguramente nunca volverían a verlo. Hoy, el Charger Daytona es considerado el santo grial entre los fanáticos de Mopar. Un símbolo de la era en que los fabricantes estaban dispuestos a arriesgarlo todo en nombre de la velocidad. Número 6. 1970 Oldsmobile 442 W30. Solo 262 unidades producidas. No todos los autos extraordinarios necesitan gritar para ser escuchados. Algunos simplemente se sientan en silencio, esperando que alguien con conocimiento real los descubra. El 1970 Oldsmobile 442 W30 era exactamente ese tipo de auto. Por fuera, era relativamente discreto comparado con algunos de sus rivales de la época. No tenía el alerón escandaloso del Daytona ni los colores imposibles del GSX. Era elegante sin ser aburrido. Contenido sin ser cobarde. Pero debajo de esa calma exterior vivía algo completamente diferente. El paquete W30 no era una cuestión de estética. Era ingeniería en serio. Incluyó un múltiple de admisión de aluminio, un árbol de levas más agresivo y culatas mejoradas que permitían al motor respirar mejor, girar más fuerte y entregar un rendimiento superior al del 442 estándar, que ya de por sí era un auto respetable. En 1970, solo unos pocos cientos de autos salieron de fábrica con esta configuración específica, lo que lo convierte en una de las versiones más raras y deseadas de toda la línea 442.
Lo que hace al W30 especialmente atractivo para los coleccionistas es su balance. Combinaba músculo real con el refinamiento característico de Oldsmobile. Podía destruirte en una recta y luego llevarte a cenar sin que nadie en el restaurante sospechara lo que acababa de hacer. Para los que saben, el 1970 Oldsmobile 442 W30 representa la mezcla perfecta entre fuerza bruta y sofisticación. Un muscle car que no necesitaba presumir para imponer respeto. Número 5. 1964 Ford Fairlane Thunderbolt. Solo 100 unidades producidas. Hay autos de calle que en secreto sueñan con ser autos de carrera. Y luego está el 1964 Ford Fairlane Thunderbolt, que nunca tuvo ese problema porque nunca fingió ser otra cosa. No fue diseñado para calles tranquilas. No fue pensado para viajes largos ni para llevar niños a la escuela. El Thunderbolt tenía una misión única, clara e inmovible: destruir todo lo que se pusiera frente a él en el cuarto de milla. Ford tomó la carrocería mediana del Fairlane y la convirtió en un arma de competencia pura. Bajo el cofre instaló un V8 de 427 pulgadas cúbicas de alta elevación, un motor desarrollado específicamente con la competencia en mente. No era un motor de calle con mejoras. Era una planta de potencia de carreras con matrícula legal. El tipo de motor que hacía temblar el pavimento antes de soltar el embrague. Para darle cada ventaja posible, Ford fue implacable con el peso. Paneles de carrocería ligeros. Interior despojado. Aislamiento acústico mínimo. Todo lo que no contribuyera directamente a ir más rápido fue eliminado sin contemplación. Sin lujos. Sin comodidades innecesarias. Incluso los elementos básicos de confort fueron sacrificados en el altar de la velocidad. El Thunderbolt era ruidoso, áspero e implacable. Ford produjo exactamente 100 unidades, el mínimo necesario para cumplir con los requisitos de homologación. Eso lo hace raro. Pero su verdadera identidad es lo que lo hace legendario. Este auto nunca tuvo intención de ser práctico. Nunca aspiró a ser sutil. Fue diseñado con un único propósito: dominar el cuarto de milla con una brutalidad que sus rivales no pudieran responder. Número 4. 1969 Chevrolet Camaro ZL1. Solo 69 unidades producidas. Existían los Camaro normales. Existían los Camaro rápidos. Y luego, en una categoría completamente separada, existía el ZL1. No era una versión mejorada del Camaro. Era otra cosa por completo. En su corazón latía un V8 de 427 pulgadas cúbicas construido completamente en aluminio, derivado directamente de la tecnología de carreras. Esa construcción en aluminio hacía algo que en 1969 resultaba casi mágico: reducía el peso en la parte delantera del auto de manera significativa mientras entregaba una potencia brutal. Menos peso adelante más toda esa potencia significaba un comportamiento en la pista que dejaba a sus contemporáneos mirando las luces traseras desaparecer en el horizonte. Pero había un problema. El ZL1 era escandalosamente caro. Su precio era comparable al de un Corvette de la época, lo cual explica perfectamente por qué solo se produjeron 69 unidades. No era un auto que aparecía en el lote del concesionario esperando comprador. Era un pedido especial que debías saber exactamente cómo hacer y necesitabas estar dispuesto a pagar sin pestañear. Los que lo hicieron recibieron a cambio uno de los autos de fábrica más rápidos de su generación. En línea recta, el ZL1 podía humillar a prácticamente cualquier cosa que se pusiera a su lado, en la calle o en la pista. No era accesible. No era común. No era para todo el mundo. Hoy, el 1969 Camaro ZL1 es considerado un unicornio verdadero. Un monstruo de fábrica que representa la cima absoluta del rendimiento muscle car de finales de los años 60. 69 unidades para todo el mundo. Y el mundo apenas se enteró. Número 3. 1967 Chevrolet Corvette L88. Solo 20 unidades producidas. 20. Ese número merece un momento de silencio. Porque no estamos hablando de un auto exótico italiano construido a mano en un taller de Módena. Estamos hablando de un Corvette de producción oficial de Chevrolet, homologado para circular en la vía pública, del que solo existieron 20 unidades en todo el año 1967. 20. El L88 no fue construido para el conductor promedio. De hecho, Chevrolet hizo todo lo posible para desalentar a los compradores casuales. No lo anunciaron.
no lo promovieron. Internamente dejaron muy claro que este no era un auto para conductores sin experiencia. Y tenían razones de sobra para esa advertencia. Bajo el cofre vivía un V8 de 427 pulgadas cúbicas diseñado con la pista de carreras como único destino. Un motor que exigía gasolina de alto octanaje para funcionar correctamente y que en condiciones normales de calle se comportaba de maneras que ponían a prueba los nervios del conductor más experimentado. Las comodidades brillaban por su ausencia. Sin calefactor. Sin radio. Sin los detalles que hacían al Corvette estándar un auto disfrutable en el día a día. Todo lo que no fuera necesario para ir más rápido fue eliminado con frialdad quirúrgica. El objetivo era uno solo: rendimiento máximo sin concesiones. El L88 era un auto de carreras con placas. Nada más. Con solo 20 unidades producidas en 1967, representa el año de producción más raro de todos los Corvette L88. Esa rareza extrema combinada con su naturaleza implacable de competencia lo coloca en lo más alto de la lista de los Corvettes más deseados de la historia. Número 2. 1970 Plymouth Emi Cuda convertible. Solo 14 unidades producidas. 14. Si el número 20 del L88 pedía un momento de silencio, el 14 del Emi Cuda convertible pide algo más. Pide que te detengas completamente y pienses en lo que significa que solo existan 14 de algo en el mundo entero. No 14 en México. No 14 en América Latina. 14 en el planeta. El 1970 Plymouth Emi Cuda convertible es, sin discusión posible, uno de los muscle cars americanos más raros y valiosos que jamás se produjeron. Y no solo por el número, sino por lo que representaba esa combinación específica de elementos. El motor era el legendario 426 Emi, un V8 que en el mundo Mopar ocupa el mismo lugar que una deidad. Brutal en torque. Brutal en potencia. Un motor que no pedía permiso ni ofrecía disculpas. El tipo de motor que hacía que los conductores de autos rivales miraran hacia otro lado cuando aparecía en el semáforo. Ese motor en un convertible. Piénsalo un momento. La mayoría de los convertibles de la época estaban diseñados para disfrutar del sol y la brisa con calma y tranquilidad. El Emi Cuda convertible tomó esa idea y la incendió. Aceleración brutal con el cielo abierto sobre tu cabeza. Velocidad sin techo, literal y metafóricamente. Era una contradicción perfecta y gloriosa. Raro, violento, hermoso y completamente irrepetible. Hoy, cuando uno de estos 14 aparece en una subasta, el mundo entero del coleccionismo se detiene a mirar. Porque no es solo un auto. Es una pieza de historia americana que casi no llegó a existir. Número 1. 1970 Ford Torino King Cobra. Solo 3 unidades producidas. 3. No hay número más solitario en la historia del muscle car americano. No hay historia más extraña, más fascinante, más cargada de lo que pudo haber sido y nunca fue. El 1970 Ford Torino King Cobra no es solo el auto más raro de esta lista. Es algo diferente por completo. Es un fantasma. Una promesa rota. Una máquina que nació con la ambición de cambiar la historia del automovilismo americano y fue cancelada antes de que el mundo tuviera oportunidad de verla correr. Ford tenía un problema en NASCAR. Dodge había llegado con sus autos alados, el Daytona y el Superbird de Plymouth, y estaban dominando las pistas de manera que resultaba humillante para cualquier otro fabricante. Ford necesitaba responder. Y la respuesta fue el King Cobra. Un Torino radicalmente rediseñado con una nariz dramáticamente inclinada y una forma aerodinámica que buscaba directamente desafiar la supremacía de las máquinas aladas de Dodge. Ford no estaba jugando. Estaba declarando guerra. Ingenieros trabajaron en el proyecto con la urgencia de quien sabe que el tiempo corre. El auto tomó forma. Las líneas eran agresivas y funcionales al mismo tiempo. La intención era clara. Y entonces, sin previo aviso, el proyecto fue cancelado. Solo 3 prototipos llegaron a completarse. Nunca hubo producción en serie. Nunca hubo debut en pista. Nunca hubo oportunidad de demostrar si toda esa ambición estaba respaldada por velocidad real. Y eso es exactamente lo que hace al King Cobra tan imposible de olvidar. No es solo raro. Es una historia sin final. Un capítulo que alguien arrancó del libro antes de que pudiéramos leerlo.
Con solo 3 unidades en existencia, el Torino King Cobra permanece como el símbolo más poderoso de lo que el muscle car americano podría haber sido. De la ambición que no tuvo tiempo. De la velocidad que nunca encontró su pista. Algunos autos ganan carreras. Otros ganan campeonatos. Y unos pocos, muy pocos, ganan algo más difícil todavía. Ganan el misterio. Ganan la pregunta eterna que ninguna respuesta puede satisfacer del todo. ¿Qué hubiera pasado si? El King Cobra nunca lo sabrá. Y por eso, 70 años después, todavía no podemos dejar de pensar en él.